Marco Paz, un gusto de verdad que nos acompañes esta mañana en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno. muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Ya terminando prácticamente el año. Ya cerrando el año. Y los papás de los adolescentes, ni al principio de año, ni a mediados, ni a fines de año, logran entender muy bien a sus hijos. Claro. ¿Qué pasa con la red neuronal de los adolescentes? Mira, me gustaría iniciar con una reflexión, si te parece. Muchas veces decimos, somos lo que comemos, ¿no? Sí. Eso es una frase que se dice. También decimos, somos los amigos que tenemos. Sí. Pero ¿quién realmente somos? Somos las redes neuronales que hemos construido a través del tiempo desde que estamos en el vientre materno. Eso es lo que realmente somos. Y estas redes neuronales van a determinar la manera en cómo yo percibo la vida, ¿sí? La manera en cómo yo le doy un proceso cognitivo, emocional e instintivo a los eventos que ocurren en mi vida, ¿sí? Va a determinar mis conductas, mis estados de ánimo, mis decisiones, o sea, todo lo va a determinar mis redes neuronales. Bien, ahora, ¿cómo se construyen las redes neuronales? Podríamos decir, vamos a empezar a hablar de una neurona. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de las neuronas. O sea, nosotros hemos sido dotados, dicen los estudiosos, de 40 billones de células en el cuerpo. 40 billones de células. Billones de células. Tenemos muchísimas células. Y la célula más inteligente que existe es la neurona. ¿Sí? Entonces estamos dotados más o menos como de entre 86,000 y 100,000 millones de neuronas. Eso es con lo que hemos sido dotados, con lo que estamos naciendo, ¿no? al principio. Bien. Entonces, estas neuronas se empiezan a conformar. Una neurona, por ejemplo, se puede conectar con otra neurona, con 2, 3, 4, 100, 1000, hasta 10,000 neuronas diferentes. Una sola neurona. O sea, por medio de toda una red que tiene, se va conectando. Es una telaraña. Es toda una telaraña, sí. Exactamente. Hay un concepto, es como una especie de ramitas que se llaman dendritas, que terminan en un concepto que se llama el botón sináptico, y eso es lo que se va a conectar con otra neurona para efecto de hacer los procesos de las redes neuronales. Sí. Bien, las neuronas tienen tres funciones fundamentales. Uno es recibir información, la otra es almacenar información y la otra es transmitir información. ¿Sí? Entonces va a depender la manera en cómo tú le des el significado a las cosas para que formen redes neuronales, ¿sí? Por ejemplo, imagínate, si yo de repente tuve una pérdida de un ser querido y estoy triste, y esa tristeza se instala en mí, voy a crear una red neuronal de tristeza, ¿sí? Eso es muy importante. No es normal. No es normal, pero bueno, si tienes una pérdida, claro, no es normal estar triste. Sí. Pero vamos a tratar de que no sea, que no construyamos, que no se instale en la mente. La tristeza sí existe, pero que no se quede instalada. Sí. Evidentemente, pues el dolor, como se dice, todos vamos a sentir dolor. Por supuesto. Pero de pasar al dolor al sufrimiento, que es cuando se instala la tristeza en mi vida, ¿sí? Hay una diferencia muy grande. Entonces debemos de tratar de procesar los duelos. Pero cuando yo instalo una red, una tristeza en mi vida, estoy instalando una red neuronal. Y eso me va a determinar un estado de ánimo. O sea, muchas neuronas se están juntando, ¿sí? Y establecen esa red neuronal de tristeza en mi vida. Estamos hablando de neurociencia. De neurociencia, no es que a alguien se le ocurrió que así es, que creen que así es. O sea, esto está comprobado. Sí, así es. Así es para todas las cuestiones. O sea, nosotros manejamos 4 conceptos de redes neuronales. Una parte es la cognitiva, o sea, todo lo que hemos aprendido en la vida del conocimiento, ¿sí? La otra parte es la emocional. Nosotros manejamos redes neuronales emocionales. Si yo, por ejemplo, soy una persona que fui violentada en mi infancia, pegada, maltratada, o sea, todo lo que es probablemente tengo una red neuronal de ira en mi mente, en mi cerebro, derivado de esas experiencias. Entonces, tenemos redes neuronales emocionales, pero también tenemos redes emocionales positivas. Redes neuronales positivas. O sea, como la alegría, la felicidad, el amor, la gratitud, la libertad, por ejemplo, ¿no? Todos son redes neuronales. Entonces, son redes neuronales emocionales. Entonces, tenemos las cognitivas, que son con las que hacemos los procesos de pensamiento, las emocionales. Tenemos las instintivas también. Tenemos redes neuronales instintivas. Por ejemplo, si yo cuando era pequeño me quemé con un sartén y me dolió, generé una red neuronal para no volver a tocar un sartén caliente. Tú no sabías que quemaba hasta que lo tocaste. Exacto. Y en ese momento dijiste, esto quema, no lo vuelvo a tocar. Entonces ya se queda instalado. Ya se queda instalado. Entonces esa es la otra red neuronal, la tercera. Y la cuarta son las motrices. Tenemos redes neuronales motrices. Por ejemplo, los atletas de alto rendimiento. Imagínate una bailarina de ballet.
desarrollan una impresionante red neuronal de motricidad para hacer todos los movimientos perfectos que hacen. Entonces tenemos esos 4 tipos de redes neuronales. Bien, entonces tenemos las redes neuronales, ¿sí? Y tenemos el cerebro. O sea, el cerebro cuenta con redes neuronales, cada una de las partes del cerebro cuenta con redes neuronales. Y tenemos también lo que se llaman los niveles de conciencia. A ver, espérame, aquí me perdí un poquito. Sí. ¿En dónde están las neuronas? Está el cerebro. En todo el cerebro. Sí, sí, sí. ¿Y las neuronas conforman o forman Sí. parte del cerebro? Así es. Okay. Por ejemplo, yo tengo, vamos a hablar de mi corteza cerebral, que es una parte cognitiva, tengo redes neuronales en mi lóbulo frontal, tengo redes neuronales en el lóbulo parietal, en mi lóbulo temporal, en mi lóbulo occipital. Por ejemplo, yo tengo una red neuronal de ti en mi lóbulo occipital. Si yo te veo en la calle, tengo una red neuronal de tu imagen, de tu rostro, y te voy a reconocer. Ya. ¿Sí? O sea, esa es la parte de la corteza. Y en la parte del sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional, pues también tenemos esas redes neuronales. Y en la parte instintiva también tenemos redes neuronales. Por ejemplo, si yo alguna vez me asaltaron en algún callejón, no puedes volver a pasar por ese al momento callejón. que yo entre a un callejón, mi red neuronal me va a generar una alarma, ¿no? Pip, pip, pip. Cuidado, ¿no? Porque... Y no solamente es ese callejón, sino los que se asemejen a ese callejón. Claro, sí, sí, sí. Y de ahí pueden venir pues todos los miedos o así es, fobias que llegamos a tener por algo que nos pasó. Exactamente. Por ejemplo, si a mí una vez de chiquito me ladró un Rottweiler y me puso el susto de la vida, ese susto se queda instalado en una red neuronal, ¿sí? Y si yo 50 años después me encuentro un Rottweiler, a lo mejor le voy a tener miedo a un Rottweiler, pero no un Golden Retriever, ¿no? Que es otro perro. Y me pregunto por qué, a lo mejor a mí se me olvidó que eso me pasó cuando tenía yo 3 años, pero está instalado ¿en dónde? En mis niveles de conciencia. O sea, tenemos diferentes niveles de conciencia. Tenemos la parte que se llama el consciente. Sí. Yo ahorita, por ejemplo, estoy teniendo esta plática contigo de manera consciente. Consciente, ¿sí? Claro. Pero puede ser que lo que yo estoy platicando contigo, los conocimientos que tengo en mi inconsciente afloren y me digan, Marco, esto debes de decir. Y entonces percibo lo que me está mandando el inconsciente y puedo estar ahondando en la plática de mejor forma. Entonces tengo el consciente es con lo que yo me despierto, yo actúo y todo esto. Está el subconsciente, porque muchas personas no manejan muy bien estos conceptos, ¿no? Hablan del subconsciente como el inconsciente. Bueno, y no es lo mismo no subconsciente que inconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Sí. El subconsciente son todas las redes neuronales que yo he creado a base de la repetición, ¿sí? Y que están instaladas ahí. Por ejemplo, yo aprendí a andar en bicicleta y cuando estaba aprendiendo a andar en bicicleta, estaba todo el tiempo con toda la atención puesta para aprender a andar en bicicleta. Estabas usando el consciente. Estaba usando el consciente, sí. Exactamente, estaba usando el consciente para aprender a andar en bicicleta. Y una vez que aprendí, ¿sí? Se instala esa red neuronal a nivel subconsciente. Ya te subes a una bicicleta y... Puedes ir en la bicicleta. Vas perfecto. Y puedes ir pensando, tu consciente va pensando, ¿sí? Cosas que puedes estar planeando, lo que sea, y es el consciente el que va pensando y el subconsciente es el que va operando la bicicleta. Igual al manejar, ¿eh? Igual al manejar. Sí, imagínate, tú recuerdas cuando aprendiste a manejar, sí, ¿no? Tenías todos los sentidos claro. puestos, ¿no? Pon atención, voltea. Pon atención, sí. Y ya después se instaló esa red neuronal, ¿sí? Muy sofisticada, por ejemplo, y ya puedes ir manejando, platicando, pensando y comiendo si quieres, ¿no? No hablando con el celular, por favor. Oigan, las multas, hablando por el celular, perdón que haga este paréntesis, ya le pasó, pues a Cristian, 6,000 pesos de multa por traer el celular. Ande usted, nomás les aviso por si quieren gastarse su aguinaldo en eso. Bien, y esto, perdón. Entonces está el inconsciente. Sí. El inconsciente tiene mala fama porque ahí están los traumas. Sí. Ahí están, efectivamente, ahí están los traumas. Si yo tengo un trauma que sufrí de pequeño, ahí están instalados los traumas. Pero para que te des una idea, el inconsciente maneja aproximadamente el 80% de las redes neuronales que tenemos en el cerebro. 80%. El 80%. El consciente maneja un 10 y el subconsciente maneja un 10. O sea, imagínate. A ver, otra vez. ¿El inconsciente cuánto? El inconsciente maneja aproximadamente el 75 y el 80% de la información de las redes neuronales que hemos creado, ¿sí? Ese es el inconsciente. El inconsciente. El subconsciente. El subconsciente, estás hablando de un 12% y el consciente un 12%, más o menos. No, entonces, ¿qué determina mi vida? La determina el inconsciente.
¿sí? Mi inconsciente va a determinar la manera en cómo yo percibo los eventos, el proceso cognitivo, emocional, instintivo que le doy a esos eventos, va a determinar mis sentimientos, mis estados de ánimo, va a determinar mis decisiones, ¿sí? El inconsciente. ¿Hay alguna manera de conocer a este inconsciente? Yo le voy a pegar un día de esto, si lo conozco. ¿Hay alguna manera de sacar el inconsciente? Sí, claro. De saber sí, qué hay. Claro ¿Qué? Que sí. Hipnosis, ¿cómo lo sacas? Sí. Bueno, una cuestión es que la hipnosis, como tú dices, ¿sí? Por ejemplo, los psicólogos lo que hacen es tratar de revelar la información que tiene el inconsciente, sobre todo con el caso de los traumas, ¿no? Freud decía esto, que haz consciente a tu inconsciente, o sea, que seas consciente de tu inconsciente. Sí. Bueno, no está difícil, sí, no está pero difícil, habrá que trabajarlo. Pero hay que trabajarlo. Por ejemplo, la meditación es otra de las cosas maravillosas en donde se puede revelar el inconsciente. Sí. Fíjate, una vez en terapia estaba yo con una persona y él me decía lo siguiente: yo odio cuando un niño está llorando en un restaurante. Me molesta, bueno, pero ¿por qué te sobremolesta? ¿No? ¿Por qué te hace que te enojes, no? Empezamos a escarbar hasta llegar a la raíz de la emoción. O sea, muchas veces tú puedes tener una emoción, pero está ligada a otra emoción. Y esta persona, por ejemplo, lo que tenía era envidia. ¿Por qué? Porque su papá nunca le dejó hacer un berrinche. Si quería hacer un berrinche, le iba a dar los elementos necesarios para que llorara. Entonces, él realmente, de una cuestión de enojo, venía provocado por la envidia. Porque envidiaba al niño que estaba llorando porque él nunca lo pudo hacer de chico. Me acabas de terapiar, Marco. Yo no soporto que los niños lloren en un restaurante. Yo digo, pero ¿y los papás? ¿Por qué no les dicen siéntate y cállate? Yo creo que así me decían a mí. Pues aquí no. Trata de recordar tu niñez y a lo mejor ser. Parte de eso es de todas maneras, es la raíz. No dejen llorar a los niños. Sí, también es de mala educación y es molesto, ¿no? Aparte. Pero, o sea, hay un concepto muy interesante que te dice: lo que te choca, te checa. Sí. Si a ti te choca algo te está resonando dentro de ti. Sí. ¿no? Algo está, y a nivel inconsciente, eso es a nivel inconsciente. Claro. Por ejemplo, me gusta poner un caso muy interesante del inconsciente. Es un ejemplo que hay en Estados Unidos, en donde está un bombero dentro de un edificio apagando un incendio. Sí. ¿Sí? Está apagando el incendio y de repente le grita a todos sus compañeros, era un bombero experimentado, le grita a todos sus compañeros: sálganse todos. Entonces todo el mundo se asusta, se salen, se pasan a la banqueta de enfrente y le voltean a ver y le dicen: ¿por qué no sacaste? Y voltea el bombero y le dice: no lo sé. ¿Cómo que no lo sé? No lo sé. Y en ese momento el edificio se vino abajo. Qué barbaridad. ¿Qué es lo que pasó? Su consciente estaba apagando el fuego, ¿sí? Estaba con la manguera apagando el fuego. Pero su inconsciente estaba monitoreando todo lo que estaba pasando, estaba revisando la estructura del edificio y con la experiencia que él tenía, se da cuenta, esto se va a caer, y le manda la información al consciente, que muchas veces las personas lo llaman intuición. Yo creo que estos ejemplos todos o muchos de nosotros tenemos, pero regresando de la pausa, no, seguimos platicando de esto, ¿te parece? Está usted aquí en confianza, no se vaya, hacemos una pausa brevísima, regresamos. Muy interesante, que tiene que ver con nuestras neuronas que todos tenemos, pero que a veces no sabemos por qué reaccionamos como reaccionamos y no sabemos cómo funcionan estas redes neuronales. Marco Paz, tienes llamadas. Bueno, primero tienes felicitaciones, que qué interesante tema. Coincido Gracias. Totalmente con la persona que nos llamó. Gracias. Y la señora Verónica López, de la colonia Garambullo. Gracias, Verónica, por comunicarte con nosotros. ¿Qué efectos causa el alcohol en las redes neuronales? Bueno, pues sabemos que el alcohol mata neuronas. Sí. Así tan trágico como eso, ¿no? Entonces las personas que se alcoholizan pues van deteriorando su cerebro y sus neuronas, van matando las neuronas y van perdiendo capacidades. ¿Renacen las neuronas? ¿Se pueden...? Hay un concepto que se llama neurogénesis, ¿sí? O sea, si yo tengo mi cerebro activo, voy a estar fabricando todos los días nuevas neuronas. O sea, no es que neurona muerta ya, se acabó. O sea, se murió una neurona, por ejemplo, ¿no? Pero yo puedo estar generando nuevas neuronas y ese concepto se llama neurogénesis. ¿Cuántas neuronas genero al día? Eso va a depender de qué tan activo tengas tu cerebro. Un político, por ejemplo, que no tiene activo su cerebro, no va a generar nuevas neuronas. Yo pensé que me ibas a decir que activa mucho el cerebro por todo lo que dice, verdades o mentiras, pero por todo lo que dice, pero no. Entonces, si no y una persona que está con cerebro muy activo, evidentemente va a fabricar muchísimas más neuronas que si no tengo que esté en mi cerebro pasivo.
¿qué podemos hacer para tener el cerebro activo? Sí, por ejemplo, hay muchos ejercicios, ¿no? Hay ejercicios en internet para estar manejando tu cerebro. Gimnasia cerebral. Gimnasia cerebral, exactamente. Hay muchísimas de Digo, yo cerebral. pongo mucho el caso del ajedrez, que es la madre de todos los juegos, desde mi punto de vista, y tiene grandes beneficios para el cerebro y grandes beneficios para el concepto de la neurogénesis, ¿no? Que es generar nuevas neuronas. Pero sí, definitivamente, o sea, yo si tengo mi cerebro activo, voy a estar generando nuevas neuronas todos los días. Para los niños, por ejemplo, juegos de mesa, memoria, Claro. ¿todo eso les sirve? Sí. Rompecabezas, no sé. Sí, yo a mi nieto a los 4 años le enseñé a jugar ajedrez. Entonces, Ay, el mío sí, también sí. juega y... Sí, no, Tiene es una 5, pero maravilla. le encanta. Sí, y juegos donde los hagas razonar, ¿no? Sí. O sea, el cerebro maneja 3 conceptos fundamentales que se llaman las funciones complejas. ¿Cuáles son las funciones complejas del cerebro? El razonar, ¿sí? Sí. Es una función compleja, ¿sí? El analizar, o sea, yo puedo razonar algo y hago un análisis de lo que estoy razonando y puedo llegar a otra conclusión. Eso se llama metacognición en neurociencias, ¿sí? Y tengo la cuestión de la creatividad, que es el plus de lo que hace el cerebro. O sea, nosotros, los seres humanos, tenemos una extraordinaria capacidad creativa. Por eso tenemos naves espaciales, tenemos televisión, tenemos con todos los inventos todo que lo que el ser humano ha creado el creado, hombre, ¿no? sí. Entonces, esos son los 3 conceptos fundamentales que maneja el cerebro, las funciones complejas. Y hay funciones no complejas. Por ejemplo, el memorizar es algo no complejo. A mí me gusta mucho estudiar los genios. Entonces, por ejemplo, hay personas que les llaman genios porque tienen una capacidad de memorizar muy, muy grande. Por ejemplo, me acuerdo de un negrito. Pero eso es buena memoria, ¿no? Eso es buena memoria, exacto. Sí. Y le llaman genio. Esos no son genios, ¿sí? Tienen buena memoria. El genio es el que razona, el que analiza y el que crea. Ese es un genio. Bien. Tenemos otra pregunta. El señor Eduardo Vargas, de la Colonia Ensueños. Gracias, Eduardo. ¿Qué pasa con las redes neuronales conforme uno se va haciendo viejo? Nosotros tenemos un concepto en el cerebro que se llama neuroplasticidad. Sí. ¿Sí? Yo con la neuroplasticidad puedo crear nuevas redes neuronales, ¿sí? Pero también puedo deshacer redes neuronales. Y esta es una de las grandes maravillas que tiene el cerebro, si no es que la mayor maravilla, ¿eh? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo una red neuronal de odio, como te lo comenté hace ratito, ¿sí? Yo la puedo deshacer, pero ¿gracias a qué? Gracias a que las neuronas no están fusionadas. O sea, el botón sináptico de una neurona se junta con otro botón sináptico emisor y receptor, pero no se funden, no están pegados. Hay un espacio que se llama sinapsis, ¿sí? Y esta es la gran capacidad del cerebro, porque yo puedo deshacer una red neuronal o crearla, ¿sí? Si soy una persona muy iracunda, puedo dejar de serlo. Así es. Todo mundo puede cambiar. Claro, no cambias de la noche a la mañana porque una red neuronal no se deshace o se crea de la noche a la mañana. Y no cambias porque tu pareja te dice, tienes que cambiar. No, Así es. Eso es algo personal y voluntario. Como yo lo comentaba en algún programa, como decía Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. Hoy no es cierto. No puedes cambiar de la noche a la mañana. Es un trabajo. Porque es todo un trabajo. Y ese trabajo consiste en deshacer una red neuronal, por ejemplo, de emociones negativas, o en crear una red neuronal de emociones positivas. ¿Sí? Ese es el concepto fundamental de la neuroplasticidad. Evidentemente, si yo no estoy, por ejemplo, si yo empiezo a tocar guitarra, aprendo a tocar guitarra, y aprendí a tocar guitarra a los 20 años, evidentemente, y dejo de tocar la guitarra, cuando yo tome la guitarra a los 60, no la voy a poder tocar de la misma forma. Claro. Porque mi red neuronal se empezó a deshacer, ¿sí? Tengo que volver a practicar, va a ser más fácil para mí. Pero esas redes neuronales con el tiempo, si no las estoy practicando, si no las estoy echando a andar, se van deshaciendo, ¿sí? Marco, nos quedan 2 minutos. Para Sí. las personas que pensamos en la vejez, ¿qué vamos a poder hacer? Como recomendaciones generales también para los adolescentes, que bueno, fue el tema que creo que tendríamos que volver a tocar, o que tocar sí, más sí, ampliamente para el año que entra. para el año que entra. Pero, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para cerrar este año? Bien, pues una evidentemente el cerebro tiene muchos conceptos que lo van a beneficiar. Una es la alimentación, Sí. evidentemente, ¿sí? Una alimentación sana, ¿sí? Libre de alcohol, libre de drogas, evidentemente. Las Lo cual drogas... no quiere decir que no brindes con Sí, una sí, no, copa en o sea, Navidad. Estamos inclusive hablando de alcoholismo. ya se sabe que una copa de alcohol puede ser benéfica, ¿eh? Una Sí. copa de vino es benéfica, pero ya una botella o 2 botellas de vino ya no es tan benéfica, Claro. ¿sí? Bien, entonces el agua es muy importante para el cerebro. Que ¿sí? esté hidratado. Que el cerebro esté hidratado, exactamente. La oxigenación
es muy importante para el cerebro. Hay personas, por ejemplo, que duermen con la cobija acá, ¿sí? Y están matando neuronas, porque están dejando de oxigenar a su cerebro. Que hay una buena respiración. Y una cosa muy importante, digo, acabo de tener varias experiencias con amigos que están mal, mal de su cerebro, y es porque no lo cuidan. El cerebro lo tienes que cuidar, ¿sí? Si tú manejas emociones negativas, ¿sí? Si tú te fumas, si tú te alcoholizas, manejas drogas, dañas a tu cerebro de manera irreversible. Si tú manejas el concepto que se llama emociones densas, que son las emociones como el odio, la ira, el resentimiento, dañas a tu cerebro. Y eso lo vas a pagar tarde o temprano, ¿sí? Tengo personas ahorita que tienen problemas de Alzheimer, que tienen problemas de demencia, y es porque no cuidaron a su cerebro. El cerebro se tiene que cuidar, el cerebro se enferma, ¿sí? Es una cosa muy importante que debemos ser conscientes. Si yo cuido a mi cerebro, por ejemplo, yo pongo mucho el caso de mi suegra, tiene 90 años, está en una capacidad impresionante y ahorita está aprendiendo italiano a los 90 años. Maravilloso. ¿Sí? Maravilloso, está activando su cerebro. ¿Sí? Y es lo que hay que hacer, estar aprendiendo todos los días cosas nuevas, estar ejercitando, creando nuevas redes neuronales, que fue lo que platicamos. Muy buenas recomendaciones, Marco, muchísimas gracias y gracias por habernos instruido durante todo este año. Te deseamos lo mejor para estas fechas y para el próximo 2023. De verdad, muchísimas bendiciones. Muchas gracias y vamos Feliz con año los para datos. todos. Muchas Feliz gracias. año. ¿Y en dónde te encontramos? Mi correo es pasenquerétaro@yahoo.com.mx. Que me encanta el Paz en Querétaro, Paz, porque es Marco Paz, así se apellida. Yo Marco Paz. Marco Paz. Muchas gracias, ahí está, pasenquerétaro@yahoo.com.mx. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Marco. ¿Por qué la custodia compartida? ¿Qué es la